El océano resguarda algunos de los enigmas más aterradores de nuestro planeta. Durante una labor de mantenimiento habitual cerca de Santa Mónica, varios marinos describieron seres grises sin ojos, que poseían manos similares a las humanas y colas de pez. Según los testigos, estas criaturas se lanzaron contra su embarcación para luego perderse en la oscuridad del agua. Tiempo después, técnicos de sonar en el USS Nimitz localizaron una estructura gigante posicionada a 900 metros de profundidad, con dimensiones muy superiores a las de cualquier ballena conocida. Vamos a investigar a los verdaderos monstruos marinos que han sido avistados. Un inquietante suceso marino ocurrió frente a la costa de Santa Mónica, California, cuando 3 guardias navales y un ingeniero eléctrico se adentraron en el mar para reparar un cable de internet submarino. Durante la operación, varios seres extraños surgieron repentinamente del agua y se lanzaron hacia su bote, generando una alarma inmediata en la tripulación. Los entes tenían cuerpos grises y viscosos con hileras de dientes afilados, aunque su rasgo más perturbador era la ausencia total de ojos visibles. Su anatomía parecía un híbrido extraño, combinando manos de apariencia humana con una cola de pez y una cresta pronunciada en sus espaldas. Ante la bizarra visión, el grupo especuló que podrían ser una especie de sirenas y pidieron refuerzos urgentes. No obstante, antes de recibir ayuda, las figuras misteriosas se deslizaron bajo la superficie y desaparecieron en la profundidad, sin dejar rastro ni explicación de lo que habían presenciado. Tras reportes de una criatura masiva cerca de Port Blair, en las Islas Andamán, un equipo de la Marina fue enviado para investigar el inusual avistamiento. Al llegar, encontraron una escena que parecía casi increíble. Un animal grande yacía parcialmente sumergido, con solo su cola rugosa y escamosa, más una serie de crestas puntiagudas visibles sobre el agua. Estas características daban al ser un parecido asombroso con un cocodrilo. Sin embargo, nunca se habían reportado cocodrilos en esa zona particular. En medio de la confusión, un guardia sugirió que el animal podría ser Gustav, el legendario cocodrilo de fama mundial. Inquietos por la posibilidad y sin saber cómo proceder, el equipo contactó rápidamente al Departamento de Vida Silvestre y solicitó que especialistas manejaran la situación. Durante una pesca dominical en el Océano Pacífico, unos guardias navales vivieron un encuentro que superó sus expectativas. Una criatura inusual apareció de pronto dentro de su embarcación, asustando a todos a bordo. El animal mostraba un color naranja rojizo y una cabeza hinchada en forma de bulbo, junto a 2 ojos hundidos y 8 tentáculos largos que le permitían arrastrar su cuerpo lentamente por la cubierta. Sin saber cómo reaccionar ante el inesperado visitante, los guardias abrieron la compuerta del bote y observaron cómo el ser regresaba al océano. Investigaciones posteriores en línea y consultas con expertos revelaron que el animal era un pulpo gigante del Pacífico, reconocido mundialmente como una de las especies de pulpos más grandes y enigmáticas del mundo. El 7 de noviembre de 2014, los residentes que vivían cerca de la costa de Jamaica reportaron un avistamiento extraño en el agua y alertaron a las autoridades locales. Posteriormente, un buzo recuperó a la criatura y la llevó a la orilla, donde los espectadores quedaron impactados por su apariencia inusual. El cuerpo se asemejaba al de una mujer joven de piel oscura y cabello largo. Sin embargo, en lugar de piernas humanas, poseía una cola escamosa similar a la de un pez. Los testigos reunidos a lo largo de la playa se convencieron rápidamente de que estaban mirando a una sirena. Más tarde, las autoridades transportaron el cuerpo a un laboratorio para su examen, pero nunca se publicó un informe oficial que explicara la identidad de la criatura o aclarara qué fue lo que finalmente pasó con ella. Mientras esperaba en un muelle su embarcación, un oficial de la Marina notó un movimiento inusual a través de los tablones de madera, donde una criatura extraña parecía estar agitando su cola. Su cuerpo mostraba una mezcla inquietante de tonos verdes y rosados, mientras que escamas rugosas recorrían toda su espalda. El rostro de la criatura parecía distorsionado, y su cabeza se veía desproporcionadamente grande en comparación con el resto de su cuerpo, lo que le daba una apariencia aún más perturbadora. Antes de que el oficial pudiera acercarse para ver mejor, la criatura giró abruptamente y saltó al agua, desapareciendo bajo la superficie en un instante.
Cuando el oficial relató el encuentro a los residentes locales, algunos sugirieron que el misterioso animal podría haber sido una sirena, señalando que figuras similares ya se habían visto en esas aguas antes. Después de que el incidente fue reportado a sus superiores, se envió un equipo de búsqueda para investigar el área. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca se encontró rastro de la criatura, dejando el encuentro sin explicación. Recientemente, un momento escalofriante fue capturado en cámara en el lago de Panamá, donde una enorme aleta oscura rompió violentamente el agua cerca de las compuertas, elevándose muy por encima de la superficie, aunque el cuerpo completo de la criatura permaneció oculto bajo las profundidades turbias. El tamaño de la aleta dorsal por sí solo fue suficiente para enviar olas de miedo a los espectadores. Las inquietantes imágenes llamaron rápidamente la atención de los biólogos marinos, quienes todavía están tratando de determinar qué pudo haber producido una presencia tan masiva en el agua. Entre las teorías más sorprendentes, está la posibilidad de que la criatura sea un megalodón, un antiguo y colosal depredador que se cree desapareció de la Tierra hace millones de años. El 15 de junio de 2023, un guardia naval apostado cerca de la bahía de Osaka en Japón nota una perturbación inusual en el agua, cuando una extraña criatura subió brevemente a la superficie. Su apariencia parecía un híbrido extraño, con un pico similar al de un pato, mientras que el resto de su cuerpo no mostraba ninguna de las características típicas asociadas con las aves. En cambio, el animal poseía una forma suave, parecida a la de una foca, equipada con aletas y una cola larga y lisa, que se movía sin esfuerzo, justo debajo de la superficie del agua. El encuentro fue capturado en video y, una vez que las imágenes se compartieron en línea, atrajeron rápidamente una atención generalizada. A pesar de la curiosidad que generó, la mayoría de los espectadores descartaron el clip como nada más que un engaño. Hace unos meses, un video peculiar compartido en Instagram atrajo rápidamente la atención de muchos usuarios. Durante una visita al río Balsas en México, un hombre notó una criatura inusual flotando en el agua, lo que lo llevó a grabar la escena. El animal mostraba un cuerpo de color azul brillante parecido al de un pez, mientras que unas estructuras distintas, similares a bigotes, se extendían alrededor de su boca, dándole una apariencia llamativa y desconocida. Al no haber encontrado nunca nada parecido, el hombre recurrió a un guía turístico cercano para obtener una explicación. El guía sugirió que la criatura era un tetra mexicano, comúnmente conocido como pez ciego de cueva, una especie conocida por habitar sistemas de cuevas oscuras y que a menudo exhibe rasgos físicos inusuales. Un pez tan distintivo genera naturalmente curiosidad sobre si otros han tenido un avistamiento similar. Durante una jornada habitual de pesca nocturna en el Mar de los Sargazos, cerca de las Bermudas, un pescador vivió una captura inesperada y sorprendente. Tras colocar el cebo en el agua y aguardar pacientemente por varias horas, el sedal se tensó de repente cuando algo potente empezó a tirar desde abajo, anticipando un pez de gran tamaño. El hombre recogió el hilo lentamente, solo para descubrir una criatura marina extraña y desconocida al final de este. El animal poseía un cuerpo de color naranja intenso, junto con dos antenas en forma de cuerno que se extendían sobre sus ojos, mientras que su cola fuerte y patas segmentadas le daban una apariencia inusual y algo intimidante. Una vez que la criatura fue llevada a la orilla, otros pescadores se reunieron alrededor y reaccionaron con un asombro similar ante la vista. La identificación posterior reveló que la misteriosa captura era una langosta espinosa, una especie marina conocida por sus antenas distintivas y su cuerpo acorazado. El 27 de marzo de 2023, un turista que visitaba el lago Okanagan en Canadá grabó una vista desconcertante mientras observaba la superficie tranquila del agua. Una forma larga y oscura se movió brevemente justo debajo de la superficie, antes de desaparecer rápido de la vista, dejando solo una impresión fugaz de su presencia. Según los residentes, la figura misteriosa podría haber sido Ogopogo, el legendario monstruo lacustre que se rumorea habita el lago desde hace siglos. El video capturado durante el encuentro revela solo una porción de la criatura, con lo que parece ser una cola visible, mientras el resto de su cuerpo permanece oculto bajo el agua. Debido a que la grabación proporciona detalles limitados,
El avistamiento ha alimentado especulaciones sin ofrecer una prueba definitiva. Algunos observadores consideran la posibilidad de que represente un vistazo raro del escurridizo Ogopogo, mientras que otros permanecen escépticos, señalando que ninguna evidencia concluyente confirma la existencia de la criatura. El 15 de octubre de 2024, un oceanógrafo se aventuró al mar con la intención de filmar la vida marina. Justo cuando se realizaban los preparativos para sumergirse en el agua, una vista inusual apareció cerca una figura extraña de pie, sobre el caparazón de una tortuga marina gigante. La figura mostraba un rostro pálido, piernas azules, una barba larga y fluida, y manos que recordaban a las pinzas de un cangrejo, dándole una apariencia asombrosamente de otro mundo. El oceanógrafo asoció la figura con el portador de la concha, un ser legendario que según el folclore marítimo deambula por los océanos, mientras viaja sobre el lomo de una tortuga marina. Después de que las imágenes se compartieron más tarde en Instagram, el clip atrajo rápidamente una atención generalizada. A pesar de la curiosidad que generó, la mayoría de los espectadores descartaron el video como una fabricación, sugiriendo que la escena probablemente había sido creada o alterada con la ayuda de inteligencia artificial. Durante lo que había comenzado como un paseo en bote tranquilo y agradable en el Océano Pacífico, un grupo de turistas notó de repente un objeto inusual flotando en la superficie del agua. La forma parecía enorme y oscura, con un cuello largo y un cuerpo que recordaba al de una serpiente, creando una silueta inquietante en el entorno pacífico. Sin embargo, antes de que se pudiera capturar un video claro, la criatura se deslizó silenciosamente bajo la superficie y desapareció de la vista. La desaparición abrupta dejó al grupo estremecido, y muchos se convencieron de que acababan de presenciar algún tipo de monstruo marino. Cuando el incidente se describió más tarde a los residentes, algunos sugirieron que la figura misteriosa podría haber sido Ogopogo, una criatura legendaria del agua que ha sido parte del folclore canadiense por mucho tiempo. ¿Qué piensas de esta criatura? Cuéntame tu opinión y no olvides revisar más contenido interesante en la esquina superior derecha de tu pantalla. Mientras navegaba por Fort Bragg, en California, un hombre notó un objeto inusual flotando en la superficie del agua. Al principio, la forma parecía indistinta y difícil de interpretar. Sin embargo, a medida que se acercó y se hizo más clara, su forma comenzó a destacar. La criatura poseía una cabeza masiva y un cuerpo alargado que se asemejaba a una serpiente, acompañado de una boca puntiaguda diferente a la de cualquier animal marino conocido. Permaneció cerca de la superficie por varios momentos, lo que permitió tiempo suficiente para una observación cuidadosa. Aunque su apariencia inquietante dejó una impresión duradera. Reflexiones posteriores llevaron al testigo a especular que la criatura podría haberse parecido a Jormungandr, la legendaria serpiente marina descrita en la mitología antigua. Ya sea que el avistamiento resultara de una interpretación inspirada en mitos o de una simple identificación errónea, el encuentro fue inolvidable, ya que nunca se había visto nada similar antes. En 2023, un helicóptero de la Marina que volaba sobre el Océano Pacífico cerca de Astoria, Oregón, grabó una vista desconcertante cuando el piloto notó una forma enorme a la deriva debajo de la aeronave. El objeto pronto se reveló como una criatura marina masiva que flotaba cerca de la superficie del agua. Poseía tentáculos largos cubiertos de poros pequeños, junto con una cabeza grande y redondeada, y ojos anchos y saltones, que le daban una apariencia notablemente inusual. Su piel parecía de color marrón grisáceo, y aunque su forma general recordaba a la de un pulpo, su tamaño parecía mucho mayor que el de cualquier especie conocida. Después de que las imágenes se compartieron en línea, se difundieron rápidamente por las redes sociales y provocaron un debate inmediato. Algunos espectadores especularon que las autoridades podrían tener información adicional que no se había revelado públicamente, mientras que otros argumentaron que la criatura probablemente tenía una explicación natural, aún por identificar. Hace unos meses, un visitante que exploraba el río Balsas en México grabó una vista inusual que atrajo la atención rápidamente. Flotando en el agua, había una criatura de un color azul brillante e impactante, con estructuras parecidas a bigotes alrededor de su boca, lo que le daba una apariencia que recordaba a un pez.
pero que parecía distinta a todo lo que el hombre había visto antes. El guía identificó a la criatura como un tetra mexicano, una especie rara de pez ciego de cueva generalmente asociada con ambientes subterráneos oscuros. A pesar de esta explicación, el encuentro siguió siendo notable, ya que presenciar un pez tan distintivo en el río abierto resultó tanto inesperado como asombroso. Los encuentros de este tipo son poco comunes, lo que convierte al avistamiento en un vistazo excepcional de una especie inusual en su entorno natural. Cerca de Newport, Oregón, un guardia de la Marina encontró una vista inusual mientras nadaba en aguas costeras, cuando una criatura desconocida pasó cerca. El animal mostraba un cuerpo marrón, ojos negros redondos y una cabeza larga y extendida que le daba un perfil particularmente distintivo. Debido a que solo la parte superior de su cuerpo era visible sobre la superficie del agua, su forma completa no estaba clara al principio, lo que aumentó la sensación de misterio en torno al encuentro. Los guardias sugirieron que el animal era muy probablemente un pez elefante, una especie reconocida por su hocico alargado en forma de trompa, que utiliza para detectar presas escondidas bajo la arena, normalmente de color gris plateado y capaz de crecer hasta aproximadamente 1,5 metros de longitud. Este pez es una especie marina inusual pero bien documentada. Lo que inicialmente pareció misterioso, finalmente resultó ser un habitante real del océano. Después de que el equipo de sonar detectara señales inusuales bajo la superficie, un grupo de guardias navales partió a investigar en las aguas profundas del mar de Filipinas. A medida que descendían más en el océano, encontraron un objeto extraño que flotaba casi sin movimiento en la oscuridad de abajo. La criatura poseía 8 brazos largos y colgantes, y un cuerpo de color rosa rojizo, mientras que unas estructuras anchas en forma de aleta se extendían hacia afuera, dándole una silueta de otro mundo contra el agua circundante. Por un breve momento, la tripulación consideró la posibilidad de haber encontrado una especie desconocida. Sin embargo, el biólogo marino que acompañaba al equipo examinó a la criatura más de cerca y la reconoció como un calamar de aleta grande. Una especie de aguas profundas raramente observada, conocida por sus brazos extremadamente largos y aletas distintivas. Aunque la vista pareció misteriosa al principio, el descubrimiento finalmente se reveló como un habitante auténtico pero poco visto de las profundidades oceánicas. Mientras piloteaba un helicóptero marino sobre el mar de coral, un piloto notó una perturbación inusual moviéndose por el agua debajo. Una cresta oscura y dentada parecía cortar las olas, avanzando con rapidez por la superficie antes de deslizarse bajo el agua y desaparecer de la vista. La forma parecía grande y poderosa, dejando una impresión impactante mientras se movía con una velocidad inesperada. Reflexiones posteriores sobre el encuentro llevaron al piloto a comentar que la silueta recordaba mucho a criaturas vistas usualmente solo en películas, evocando comparaciones con el monstruo ficticio Godzilla. La similitud inquietante hizo que el avistamiento fuera difícil de ignorar, sobre todo porque el movimiento se observó directamente desde arriba. Después de que se reportó el incidente, se enviaron equipos de búsqueda para rastrear las aguas cercanas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca se halló rastro del objeto misterioso. En mayo de 2025, un pescador compartió un video en línea que atrajo rápidamente la atención global. Las imágenes lo mostraban sosteniendo una inusual criatura de aguas profundas, cuya apariencia provocó de inmediato curiosidad y especulación. Su cabeza se asemejaba a la forma de un cráneo alienígena, mientras que la superficie de su cuerpo parecía viscosa e irregular, casi como si estuviera recubierta por una capa delgada similar a la piedra. Debido a su forma extraña y textura desconocida, muchos espectadores asumieron inicialmente que la criatura podría ser algo extraordinario, o incluso de otro mundo. La estructura inusual no se parecía al pez típico que la mayoría de la gente acostumbra ver, lo que solo intensificó la discusión en línea en torno al clip. Una aclaración posterior del pescador reveló que el animal era en realidad un pez remolizo, una especie marina real conocida por su apariencia peculiar. Una pareja grabó una vez una pequeña criatura marina cuya apariencia inusual atrajo rápidamente una atención generalizada en línea. El animal poseía un cuerpo suave con forma de pez, aunque su forma general recordaba a muchos espectadores a un dinosaurio en miniatura.
Branquias brillantes y coloridas, junto con escamas de patrones complejos, le daban un aspecto llamativo, permitiendo que la criatura destacara claramente en la grabación. Debido a sus rasgos distintivos, la pareja se refirió al animal como un dragón marino. Independientemente de si el nombre refleja con precisión su identidad biológica, la apariencia notable de la criatura cautivó a los espectadores y llevó a muchos a ver el video repetidamente. Hace aproximadamente un año, en la bahía de Chesapeake, un pescador capturó un momento desconcertante, en cámara, mientras observaba el agua oscura y turbia debajo de su bote. Justo bajo la superficie, se podía ver una forma masiva y viscosa moviéndose lentamente, alterando el agua mientras se desplazaba por las profundidades sombrías. El movimiento sugería una criatura de tamaño considerable, aunque la mala visibilidad impidió una visión clara de su forma completa, por lo que se pudo distinguir durante el encuentro. La criatura parecía poseer una cola de pez, mientras que el resto de su cuerpo se veía inusualmente largo y serpenteante. La inquietante vista trajo de inmediato a la mente a Chessie, el legendario ser acuático que, según los rumores, habita desde hace mucho las aguas de la bahía de Chesapeake. No se sabe con certeza si el avistamiento involucró a un animal mal identificado o algo más misterioso, dejando el encuentro abierto a la especulación. Durante una fuerte tormenta marina cerca de Filipinas, la tripulación de un barco de carga encontró una vista inesperada e inquietante. Mientras grandes olas chocaban contra la embarcación y el mar se agitaba violentamente a su alrededor, una forma masiva surgió brevemente del agua, antes de hundirse de nuevo bajo la superficie. Sobresaltados por la aparición repentina, varios miembros de la tripulación intentaron grabar el momento rápidamente. Sin embargo, la criatura desapareció antes de que se pudiera capturar una imagen clara. El metraje restante solo mostraba una forma grande y sombría desvaneciéndose en el mar oscuro y turbulento. Tras el encuentro, algunos miembros de la tripulación comentaron que la silueta les recordaba a Bacanagua, una serpiente marina legendaria del folclore local, que a menudo se cree habita en aguas profundas, y está asociada con tormentas poderosas, ya sea que el avistamiento fuera resultado de una coincidencia, una mala identificación o algo más misterioso. La experiencia deja una impresión duradera en todos a bordo. Un domingo, un grupo de guardias navales estaba pescando en el Océano Pacífico, cuando un evento inesperado interrumpió la rutina. Sin ninguna advertencia clara, una criatura de color naranja rojizo apareció de repente dentro de su bote, asustando a todos a bordo. El animal poseía una cabeza hinchada y redondeada, ojos hundidos y 8 tentáculos largos que tiraban lentamente de su cuerpo a través de la cubierta mientras se movía. Durante varios momentos, los guardias permanecieron congelados por la confusión, incapaces de entender cómo la criatura había logrado llegar al bote. Finalmente, abrieron la compuerta y observaron cómo se deslizaba de regreso al agua y desaparecía bajo la superficie. Investigaciones posteriores y charlas con expertos sugirieron que el animal era muy probablemente un pulpo gigante del Pacífico, una especie reconocida como uno de los pulpos más grandes del mundo. Mientras volaban sobre las aguas cercanas a Acapulco, México, un grupo de oficiales de la Marina notó una vista inusual en el Océano Pacífico abajo. Flotando cerca de la superficie se encontraba una criatura grande y de color negro intenso, cuya presencia atrajo de inmediato su atención. El animal poseía 6 tentáculos largos, cada uno bordeado con pequeñas aberturas blancas, mientras que su cabeza se veía redonda y desproporcionadamente grande en comparación con el resto de su cuerpo. Aunque los oficiales comentaron que la criatura recordaba a un pulpo gigante, varios aspectos de su apariencia parecían desconocidos y mucho más inusuales que cualquier especie que ellos reconocieran. Mientras la aeronave continuaba su curso, el encuentro dejó a la tripulación reflexionando sobre lo poco que realmente se ha explorado del océano. Informes sobre una criatura gigante cerca de Westport, Washington, llevaron a las fuerzas navales a investigar las aguas circundantes. Al llegar, el personal observó formas grandes, moviéndose lentamente bajo la superficie, creando perturbaciones que eran visibles incluso desde arriba. Al principio, el movimiento sugería la presencia de una ballena grande. Sin embargo,
Una observación más cercana revela una forma que parecía diferente a cualquier animal marino familiar. Una figura larga, parecida a una serpiente, comenzó a deslizarse por el agua, con su espalda de color gris oscuro, brevemente visible, mientras se curvaba bajo la superficie. Cuando el video del encuentro circuló más tarde en línea, muchos espectadores expresaron escepticismo y propusieron que las imágenes podrían haber sido generadas artificialmente, usando herramientas digitales modernas. A pesar de estas dudas, el avistamiento misterioso sigue provocando debate, ya que no se ha establecido una explicación definitiva para lo que realmente se grabó ese día. Cerca de la isla Kodiak, bajo cielos nublados y vientos costeros cortantes, un avión de la Marina realizaba un vuelo de reconocimiento de rutina a lo largo de la costa. Durante el patrullaje, la superficie tranquila del mar abajo cambió de repente, formando una sola marejada masiva que difería de las olas circundantes, como si algo enorme hubiera subido justo debajo del agua. A pesar del movimiento visible en el agua, los sistemas de radar de la aeronave no mostraron nada inusual. Ningún barco pasando, ninguna tormenta acercándose y ningún animal marino detectable. Un examen posterior de los datos satelitales reveló una breve anomalía durante solo 2 fotogramas. Una forma oscura de aproximadamente 100 metros de largo apareció bajo la superficie antes de desaparecer de nuevo en las profundidades. Entre los residentes, estos avistamientos inexplicables a veces se asocian con un nombre legendario: Leviatán, una criatura marina mítica que, según el folclore, permanece oculta en las profundidades del océano hasta que es molestada. Durante una misión submarina clasificada en el Ártico, durante la Guerra Fría, una tripulación de la Marina enfrentó una serie de eventos que inquietaron gradualmente a todos a bordo. En el primer día de patrullaje, los operadores de sonar detectaron un pulso inexplicable que apareció brevemente antes de borrarse de la pantalla. Para el segundo día, los instrumentos señalaron una forma larga y oscura, moviéndose por el agua detrás del submarino, manteniendo una distancia constante como si siguiera deliberadamente a la nave bajo el hielo. En el tercer día, la presencia misteriosa se acercó más, intensificando la tensión interna. Durante 72 horas, el navío continuó su labor mientras el objeto desconocido permanecía cerca, sin atacar ni producir ningún sonido detectable, pero creando la sensación persistente de que algo bajo el océano congelado los acechaba en silencio. Luego, en el cuarto día, la presencia se esfumó sin explicación, sin dejar rastro en el sonar ni más confirmaciones visuales. Durante un patrullaje de medianoche en el mar de Filipinas, la guardia media habitual se vio interrumpida de golpe cuando uno de los marineros informó haber visto lo que parecía ser un ojo en el agua. Suspendido en el agua oscura, había un único ojo rojo brillante, enorme y sin parpadear, aproximadamente del tamaño de un neumático de coche, fijo directamente en la embarcación como si la observara. Mientras la tripulación miraba con incredulidad, extrañas perturbaciones comenzaron a afectar los instrumentos del barco. La aguja de la brújula giraba erráticamente, mientras el sistema de radar fallaba brevemente. Tras varios momentos que parecieron mucho más largos de lo que fueron, la forma brillante descendió lentamente hacia las profundidades, desvaneciéndose en la oscuridad debajo del buque, aunque el océano pronto recuperó su estado de calma. El encuentro inquietante dejó a la tripulación estremecida, y dormir resultó casi imposible para cualquiera a bordo esa noche. A finales de la década de 1980, un buque de investigación de la Marina ancló durante la noche en el Golfo de México, en lo que inicialmente parecía ser una jornada tranquila. Ese silencio se rompió abruptamente cuando un gruñido profundo y retumbante surgió de debajo del agua. Un sonido parecido a un trueno distante que resonaba a través del océano mismo. Los operadores de sonar analizaron rápidamente la señal y registraron una frecuencia que no correspondía a ningún animal marino conocido. Mientras el ruido inquietante resonaba en los auriculares del equipo de sonar, un marinero se quitó de repente el casco y comentó en voz baja que lo que habían oído no parecía un sonido en absoluto, sino más bien el patrón rítmico de la respiración de algo enorme bajo el navío. Ante la perturbación desconocida, el capitán ordenó de inmediato una salida de emergencia y el barco abandonó el área sin demora. En los años siguientes, según se informa, 3 miembros de la tripulación se negaron a hablar del incidente otra vez,
dejando el extraño encuentro sin resolver. En 1998, durante un patrullaje nocturno a bordo del USS Nimitz, los miembros de la tripulación que vigilaban las aguas detectaron una lectura de sonar muy inusual. Al escanear las profundidades del océano, un operador de sonar localizó un objeto masivo que descansaba a unos 900 metros bajo la superficie. La forma se veía mucho más grande que una ballena y permanecía totalmente inmóvil, lo que provocó teorías entre los marinos sobre qué podría estar en ese sitio tan profundo. Justo antes de que se esperara que el objeto subiera a la superficie, la señal se borró de golpe de las pantallas de sonar. La desaparición repentina dejó a la tripulación sin ninguna explicación sobre lo que habían detectado, según relatos posteriores. El técnico de sonar que observó el objeto primero presentó su renuncia al servicio. Esa misma noche, cubriendo más del 70% de la superficie de la Tierra, los mares ocultan regiones inmensas que los humanos apenas han explorado. Muchos de los avistamientos descritos en este video finalmente encontraron explicaciones razonables, ya sea que cada relato represente una especie rara, un animal mal interpretado, o simplemente el poder de la imaginación humana en entornos desconocidos. Todos resaltan una verdad innegable. El océano todavía guarda muchos más misterios que respuestas. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.